Importantísimo, que es cómo causar una primera buena impresión, cómo generar un impacto, sobre todo en el mundo laboral. Se suele decir que no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. ¿Es Exacto. así? Es así. Y para eso hay que prepararse. Porque, ¿qué tiene que ver esto? Digamos, lo importante en esto es la improvisación, para causar una buena impresión la primera vez. Exactamente. Y para eso me tengo que entrenar. Porque mucha gente piensa que ¿qué pasa cuando me preguntan algo? Y lo mejor es hablar y tener palabras para decir. Y eso no es lo importante, porque hay muchas personas que empiezan a hacer agua y me doy cuenta que lo que está diciendo... Me está vendiendo humo. Exacto, no tiene nada que ver. Hay otras personas que lo que puede pasar es que se frisan. Sí, claro, se asustan. Se asustan, entonces empieza todo este movimiento que va para otro café, todo este movimiento interno que siento que me voy a morir. Y hay otras personas que se empiezan a delatar. A mover la nuca, a moverse enteros. Entonces, claro, su cuerpo está nervioso. ¿Qué hacer? Y transmitís ese nerviosismo. Por supuesto. Y ese nerviosismo alguien al quien le vas a pedir trabajo lo interpreta. Lo interpreta, por supuesto. Claro. Cuando voy a pedir trabajo, cuando tengo que dar una respuesta. Una Esto negociación. También, exacto. Y en los organismos, en las empresas, en el Poder Judicial. Cuando tengo que hablar sobre algún error, sobre alguna decisión polémica, es importante tener un training de improvisación. Hay muchas herramientas. Sin embargo, ahora puedo compartir algunas herramientas para que puedan entrenarlas. Sería muy interesante porque esto sucede más cotidiano de lo que uno cree. Y a veces sucede sin que uno se dé cuenta del todo, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto, porque entonces hablo y después me di cuenta que estaba hablando de más. O cualquier cosa. O que no dije lo que quería. ¿Y qué hacemos con esto? Siempre lo que recomiendo es abrazarme a una estructura. Al principio va a ser difícil, pero después ya voy a tener el training, incluso voy a poder tomar un poco de una estructura y de otra. ¿Qué es abrazarse a una estructura? Por ejemplo, está la estructura que yo se las doy a los iniciantes, de hablar sobre algo pro y contra. Entonces, celular, ya, pros y contra. Empezar a hablar. Y el celular, normalmente, ¿qué hace el ser humano? Empieza a dar la información. ¿El celular es un artefacto que sirve para comunicarse? No, pro y contra. Entonces empezás a tu cabeza a resetearla para decir, y los pros son estos, los contras son estos. En ese momento se pueden grabar o decirlo frente a alguien. Si me demoro un minuto en decir pro y contra es un montón, me aburrí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un training para poder decir pro y contra en 20 segundos. Eso es como básico. Después vamos a los CEOs, a un funcionario judicial, que tiene que dar una respuesta importante sobre casos polémicos. Donde se combina el contenido de lo que tenés que responder más el idioma gestual que tal vez no se interprete de manera así directa, pero sí transmite sensaciones. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, es que, claro, la improvisación no solamente la estructura mental para poder hablar, sino también mi corporalidad, acompañarlo. Y todo esto es un entrenamiento. Vamos a una segunda estructura que sería la técnica Oreo. Es muy conocida en iniciantes y en avanzados, que es decir mi opinión, un razonamiento, una pequeña evidencia y la opinión. Entonces, no sé, por ejemplo, en el ámbito judicial, considero que la sentencia, más allá del dolor que pueda causar, ha sido ajustada a derecho. Una sentencia polémica. Esto porque se ha cumplido con todas las reglas y las normas legales pertinentes. Además, vamos a la evidencia. Se entrevistaron a 40 testigos en un juicio que duró 12 días, se tomaron las cámaras del CISEM, se practicaron pericias, 3 pericias distintas que arrojaron el mismo resultado, pum, pum, pum. Le doy una evidencia, cortito. Es por eso que considero que la sentencia fue ajustada a derecho. Primero, transmitir la idea de que tenés un acabado conocimiento del tema que vas a hablar, que lo podés relatar cronológicamente y se expresa con contundencia, y eso transmite una idea. Por supuesto. Y claramente hay que tener conocimiento, porque si sí, no, claro, tampoco voy a poder abrazarme a ninguna estructura. Por supuesto. Ahora, si no, la vendida de humo se va a ver. Claro, claramente. Espérate, ¿no? Esto. Ahora, cuando yo te respondo eso, es mucho mejor que decir, opino que la sentencia fue ajustada a derecho, hicimos todo legalmente. Es como que, no, ponele el moñito. Y después, bueno, hay muchas más. Hay otras que son como decir el problema, la acción y la solución. Se entrena el hecho de que cuando vos te das cuenta que estás haciendo agua en tu presentación, en tu, qué sé yo, negociación, ¿se entrena el hecho de poder recuperarte y salir de ahí? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo estoy hablando en una negociación,
todo esto depende del caso. Claro, sí, por supuesto. Ahora, estoy hablando, me estoy dando cuenta que me estoy embarrando, que es lo que suele pasar cuando hablas de más. ¿En qué momento pongo la doble para salir del paso? Siempre les digo, detenete y ¿qué pensás vos de esto? Que ese tiempo le tiro la pelota al otro. Me sirve para pensar. Me sirve para pensar, ajustate, porque ya está, ya empecé a hablar de más y ya me empecé a dar cuenta yo que me estaba enroscando y no se soluciona siguiendo hablando. O sea, que vos sigas hablando no lo va a solucionar, siempre lo va a empeorar. Entonces todo esto se entrena. Siempre. Y es lo más conveniente, sobre todo cuando uno está frente a procesos judiciales, qué sé yo, pero fundamentalmente cuando vas a pedir trabajo. Por supuesto. Porque tenés que transmitir esa idea de que sos solvente, no solamente desde lo técnico, sino en lo personal. Transmitir ciertas seguridades, ¿no? Es que tenés que transmitirlo, porque lo que pienso y hablo va moldeando el entorno, esa realidad, la percepción. Y para eso me tengo que entrenar, para estar preparada en el momento que lo necesite. Muy interesante. ¿Y quien quiere entrenarse con vos con eso, cómo hace? Se va a mi Instagram, que es carlacoach_oc, o acá tienen el número de teléfono, se contactan con ustedes y se los piden. Y seguramente nos llegará la consulta que te vamos a transmitir. Sí. Carlita, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias, chau, chau. Un par de avisos y vamos a venir, nos vamos al living, para hablar de algo que en línea editorial para nosotros siempre ha sido importantísimo y tiene cada vez más trascendencia en la medida que tenemos la esperanza que los enormes proyectos mineros que hay en nuestra cordillera empiecen a desarrollarse. Ya hay muy buenas noticias de algunos, interpretando, como hablábamos con el ministro de la Corte recién, temporalidades. La minería las tiene. ¿Cómo van las cosas con los prestadores de servicios mineros de San Juan? 2 avisitos y lo charlamos.